buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como sea que los encuentre este video, bienvenidos a mi canal EdTV. Hoy vamos a continuar con la serie de videos dirigidos a la banda The Warning. Y hoy vamos a hacer algo que regularmente los fans de The Warning intentan evitar, que es hacer una selección de un top 10, un top 5, un top 3, un top lo que sea. Muchos de los fans de The Warning lo evitan a toda costa. Yo, por ejemplo, no mucho me gusta hacer estos top, principalmente con mis bandas favoritas, porque me es muy difícil escoger una canción que esté por sobre las otras. Pero hoy lo vamos a hacer, no con canciones de los discos de The Warning, sino con las colaboraciones que ellas han hecho, porque han hecho varias colaboraciones y las vamos a rankear de la top 5 a la 1, y será al final mi valoración, porque es que a mí me gusta más cierta colaboración que otra. Entonces, vamos a definir primero lo que es la colaboración, porque The Warning ha hecho varias cosas. Una colaboración, vamos a decir que es el que The Warning colabore con otra banda o con algún solista haciendo una canción, ya sea nueva de The Warning o de el artista con el que están colaborando. Aquí van a quedar afuera covers, excepto uno, y van a quedar también afuera alguna colaboración que algún artista haya tomado alguna canción de The Warning para hacerla diferente. Por ejemplo, la de Grandson, que hicieron un mix con Choke. Esa no va a entrar en esta valoración. Quedan las demás. Está bien, y vamos a comenzar entonces. Primero vamos a decir cuáles son esas colaboraciones que vamos a tomar en cuenta. Cronológicamente vamos a comenzar con la canción Tu Corazón. Si bien es cierto que esa canción es muy reciente, pero fue realizada junto a Pnau en el 2018, me parece, si no estoy mal, o 2017. Voy a poner la fecha exacta acá. Y esa colaboración la hicieron aún antes de haber hecho Queen of the Murder Scene. Por eso es que, a pesar de que salió hasta este año, la vamos a poner como la primer colaboración que hizo The Warning con un artista, en este caso trío, creo que es ahora, de DJs australianos. Esa sería la primera, ¿no? Luego vendrían otras colaboraciones que ya serían mucho tiempo después. La siguiente colaboración es el único cover que va a quedar dentro de esta lista. ¿Y por qué va a quedar? ¿Por qué? Porque es una colaboración con un artista y la canción es una reinvención, no es un cover directamente. No hicieron la canción exactamente como Metallica la hizo, sino que ellas hicieron su propia versión de Enter Sandman con Alessia Cara. Y esa sería la siguiente colaboración. Siguiendo en el orden así cronológico, vamos a poner la canción Show Them, que hicieron con Bandmate, ¿sí? Esta banda japonesa que The Warning y Bandmate se conocieron en creo que fue un Aftershock, en el festival Aftershock, en el 2022 me parece que fue, y luego en el 2024 hicieron esta colaboración. Si me equivoco con las fechas, voy a poner la corrección acá también. Esta colaboración que hicieron para uno de los discos de Bandmate, esta canción Show Them quedó en este disco de Bandmate, y pues es una canción que se tocó
Me parece a mí que solamente una vez en vivo, que fue cuando The Warning fue a hacer una gira, una pequeña gira a Japón. Esa sería otra de las colaboraciones que hizo The Warning. Seguimos con una colaboración que a mucha gente le gustó y a otra pues más o menos, ¿no? Que sería la canción Hurt con Dead Poets Society, que hicieron también cuando ellos se encontraron en un festival y ahí decidieron hacer alguna colaboración. La gente de Dead Poets Society vio como a Paulina principalmente le gustaba mucho la canción y la invitaron a cantarla en ese festival en donde participaban las dos bandas. Y así fue como Paulina subió al escenario y ahí ella cantó una parte de esta canción para luego hacer una grabación con las voces de The Warning, porque la canción original está en un disco en donde están solamente los de Dead Poets Society y luego pues se hizo esta colaboración. Ellas pusieron su voz para esta nueva versión. Esa sería otra. Luego tenemos la colaboración que The Warning hizo con Maggie Lindemann. Maggie Lindemann es una cantante, no sé cómo catalogarla, entre rock, pop rock, no sé, electrónica. Tiene diferentes géneros en su música. Y en el último disco, que fue el disco debut de Maggie Lindemann, ella tuvo una colaboración con las chicas de The Warning. Principalmente fue las voces, al parecer. Yo no estoy seguro. En los créditos aparece que ellas también hicieron algo de la música, ellas interpretaron los instrumentos, pero eso pues no lo he confirmado. Lo único que sé a ciencia cierta, 100%, es que ellas cantaron en la canción oficial Let Me Burn de Maggie Lindemann. No sé si las tres, realmente no se distingue muy bien. Esa sería otra de las colaboraciones. Luego tuvieron la última colaboración que han tenido. Fue un poquito, a mucha gente le pareció muy controversial, porque se estaban como metiendo en un terreno medio raro, ¿no? Esta canción nació con la inspiración de Teddy Swims, que quería hacer una colaboración con The Warning. Ellas cuentan que trabajaron con él la canción, al parecer la escribieron entre ellos y luego compusieron la música también, pero luego él se tuvo que apartar del proyecto porque estaba haciendo, no sé, cosas de él, ¿no? Y que no podía continuar. Pero les dijo que podían seguir trabajando en esta canción. Ellas así lo hicieron y decidieron colaborar con Karim León, que es un artista de música regional mexicana, y por eso es que a muchos les saltaron las cejas cuando vieron eso. Pero trataron de pasar a Karim León al lado del rock, no tanto ellas meterse al regional o al norteño o incluso al country con Teddy Swims, sino que pues mezclaron muy bien el rock con esta canción. Esta canción que lanzaron un 14 de febrero de este año, Love to Be Loved. Y pues tuvo mucha repercusión, especialmente para The Warning. Tuvo mucha repercusión porque Karim León es un artista muy seguido, muy grande en México, bastante. Y mucha gente que sigue a Karim León se preguntaba quiénes eran estas chicas que están cantando con él. Y eso ayudó mucho a que The Warning pues se viera en otros ámbitos de la música, no solamente en el ámbito del rock. Estas han sido las colaboraciones que The Warning ha tenido. Hay por ahí un EP que grabaron que pues no tienen ni instrumentación ni las voces melódicas, sino que es un conjunto de canciones medio raras. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero lo hicieron con unos DJs también. Sí,
por aquí voy a poner la foto del disco, que es muy raro. No sé ni qué es todavía, por eso no hablo de él, pero esa es una de las colaboraciones que han tenido también con otros músicos. Y bueno, esas serían las canciones que The Warning ha hecho junto a otros músicos, otros artistas. Ahora, ¿qué rango les voy a poner yo? ¿O qué posición les voy a poner yo? Vamos a comenzar de la número 5 a la número 1. En la quinta posición yo voy a colocar la canción Love to Be Loved de The Warning con Karim León, Teddy Swims también, ¿no? Vamos a darle su crédito ahí también. Para mí es una canción que realmente toma lo mejor de ambos mundos, la música country un poquito por ahí, y luego la canción pues se tuerce de una vez al rock, que es lo que las chicas dominan mejor, y la voz de Karim León le da un toque muy muy especial, ¿no? Porque sí se le oye bastante rockera la voz, y me parece que es buena en general, pero queda ahí en el quinto lugar. En la cuarta posición vamos a poner la canción Tu Corazón de Pnau, que a mí me gusta mucho la música electrónica y me gustó mucho las vibras que tenía esta canción. ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué la sacaron ahora? Me pareció una canción muy buena para este tiempo, y si bien ellas no, bueno, a lo mejor tocarán algo ahí, pero la mayor parte de cosas es su voz y lo que escribieron. Me parece una buena canción que queda ahí en el cuarto lugar. En el tercer lugar yo voy a colocar Show Them con Bandmate. Es una canción bastante poderosa, podríamos decir. Comienza con una voz de Dani potente, y luego la canción va subiendo. Esta canción tiene una letra muy poderosa, y la instrumentación. Ver a nueve personas en el escenario, me parece, ¿sí? 2 bajos, 2 baterías, 3 guitarras. Es increíble ver todo lo que hicieron con esta canción. Y en el tercer lugar yo coloco Show Them de Bandmate y The Warning. En el segundo lugar voy a colocar la canción Hurt de Dead Poets Society con The Warning. Y la coloco en el segundo porque ese ritmo es algo que se acerca más a lo que a mí me gusta. Me gusta mucho el ritmo. En realidad Dead Poets Society hace muy buenas canciones, e incluir a The Warning en esta canción, que es muy poderosa, tiene mucho poder, la hace todavía, la eleva más, ¿no? Y le dio mucha vida a esa canción, solo es de ver las vistas que tenía antes, o las escuchas que tenía antes de que The Warning participara, y ver lo que tenía después, suficiente. Y en primer lugar, la colaboración que a mí más me ha gustado es Enter Sandman con Alessia Cara. Y Metallica, porque Metallica escribió la letra, la música de la original, y pues The Warning hizo una versión, y la voz de Alessia Cara en la original, que grabaron para el Blacklist, este tributo a los 30 años de Metallica. Para mí es una reinvención de esta canción, y creo que transmite mejor el mensaje este tipo de música que le puso The Warning. A mí me gusta mucho, y para mí esa sería entonces la posición número 1 en colaboraciones que ha hecho The Warning. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar. Este video es un poco más corto que los anteriores. Quería hacer este pequeño top 5 de colaboraciones de The Warning, y probablemente en el siguiente video voy a hacer un top 5 también de los covers que ha hecho The Warning, porque ha hecho muchos covers, y no solo por hacerlo, sino porque tiene un sentido. Ya verán cuál es
son esos covers y cuál es el sentido que tienen para ellas y para su fanbase. Entonces, por hoy vamos a terminar acá. Como siempre les digo, les agradezco mucho sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Ya somos 300. Pero no es esencial que lo hagan. Si lo hacen, muy bien, les agradezco mucho. Pero lo principal, lo que más me gustaría a mí, es que puedan compartir este video con alguien más. Probablemente sí le pueda gustar a algunos fans que vienen entrando y que a lo mejor vienen de estas bandas, de estos artistas, y quieren escuchar un poco más de The Warning. Entonces, si pueden ayudarme, no ayudarme, bueno, sí también, pero también a dar más difusión a las chicas, pues pueden compartir este video si les parece que aporta algo. Muchas gracias, y como siempre digo, siempre es un buen día para compartir la música de The Warning con alguien más. Hagan el día. Saludos.